Vamos a iniciar nuestro seminario con el tema que yo he titulado Los 7 sellos del Apocalipsis. Hay una cita muy hermosa que escribió la señora Elena G. de White en la revista Señales de los Tiempos el 4 de julio de 1906. Ella escribió: nosotros debemos proclamar al mundo las grandes y solemnes verdades contenidas en el libro de Apocalipsis. Este libro es lo que su nombre significa: una revelación de los eventos más importantes que han de tomar lugar en los últimos días de la historia de esta tierra. Noten ustedes, el libro de Apocalipsis revela los eventos más importantes que van a suceder, que van a tomar lugar en los últimos días de la historia de esta tierra. Y yo concuerdo 100% con ese comentario. Concuerdo 100% con esa declaración. En mi estudio personal del libro de Apocalipsis he encontrado que ese libro revela los eventos más importantes que han de tomar lugar en los últimos días de esta tierra. Y por eso estoy muy interesado en dar a conocer esta revelación de Dios, porque a nosotros nos ha tocado vivir en este período solemne de la historia de nuestro mundo, que el libro de Daniel le da el título de Tiempo del Fin. Esta profecía de los 7 sellos se encuentra en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1. Todos estos capítulos que están involucrados desde el capítulo 4:1 al 8:1 es una unidad literaria y es la segunda sección del libro de Apocalipsis, porque este libro tiene 7 secciones y esta segunda sección es la sección de la profecía de los 7 sellos. Aunque es una unidad literaria, tiene 4 partes. La primera es una introducción. La segunda parte es una descripción de la apertura de los 6 sellos. La tercera parte es un intermedio, un paréntesis. Y la cuarta parte describe la apertura del 7º sello. Estas 4 partes componen la profecía de los 7 sellos de la segunda sección del libro de Apocalipsis. La introducción se encuentra en el capítulo 4 y 5, la descripción de la apertura de los 6 sellos se encuentra en el capítulo 6, el intermedio paréntesis se encuentra en el capítulo 7 y la descripción del 7º sello está en el capítulo 8, versículo 1 del libro de Apocalipsis. El capítulo 4 tiene un mensaje esencial, importante, que introduce a la apertura de los 7 sellos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la escena del capítulo 4 de Apocalipsis? Es una escena de adoración. Presenta al gobernante extraordinario de todo el universo y le da el nombre, le da el título del Señor Dios Todopoderoso. El mensaje
enfático, el mensaje principal del capítulo 4 es que en el cielo hay solamente un ser que es adorado. Y lo voy a repetir. El mensaje central del capítulo 4 de Apocalipsis, que introduce a los 7 sellos, es que en el cielo solamente se adora a un ser. Y ese ser recibe el nombre de el Señor Todopoderoso. Y la razón, la causa que da el capítulo 4 por la cual se debe adorar a Dios es que el Señor Dios Todopoderoso es el creador y el sustentador de todas las cosas. Y este mensaje es importantísimo en el libro de Apocalipsis. Por eso se enfatiza en la introducción que solamente el Señor Dios Todopoderoso es el único que es adorado. Aún cuando se nos presenta, aún cuando se describe en el capítulo 4 que hay otros seres poderosísimos en el cielo, como por ejemplo los 4 seres vivientes, como por ejemplo los 24 ancianos y los millones y millones de ángeles. Después del capítulo 4 pasamos al capítulo 5. El capítulo 5 también describe una escena de adoración, pero añade algo. También presenta una escena de juicio. ¿Por qué creo que el capítulo 5 presenta una idea de juicio? El versículo 1 del capítulo 5 nos dice lo siguiente: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué significa ese libro sellado con 7 sellos? Podría indicar que ese libro es el título de una propiedad. También podría indicar que ese libro tiene una información oculta. También podría indicar que ese libro tiene una información que nadie del cielo podía entender. También podría indicar que ese libro sellado es el libro del pacto de Dios con sus criaturas. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en el Antiguo Testamento todas estas cosas están relacionadas con libros sellados. Afortunadamente, encontramos más detalles en el capítulo 5 y también encontramos algunos comentarios de la señora White con relación a este capítulo. Cuando nosotros leemos el capítulo 5, encontramos que allí se le dice al lector que nadie podía abrir el libro sellado y ni aún mirarlo. Interesante. De todos los seres que Juan vio en su visión, ninguno podía abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Este hecho quebrantó el corazón de Juan y dice la Escritura que se puso a llorar amargamente, desconsoladamente. ¿Qué pensó Juan cuando vio que ninguno del cielo podía abrir el libro? ¿Qué es lo que pensó que lo hizo llorar? Posiblemente pensó: ¿y dónde está Jesús? ¿Qué le pasó al Señor Jesús? ¿Será posible que su muerte fue en vano? Y muchas cosas pudieron pasar por su mente al punto que se puso a llorar.
¿Qué podría significar el hecho de que nadie podía leer el libro y ni aún mirarlo? Ese hecho nos indica que el contenido del libro es muy valioso y muy delicado. Tan valioso, tan delicado, que no se le permitía a ningún ser del cielo abrir ese libro y ni aún mirarlo. También nos indica que en ese libro hay cierta información que solamente Dios conoce y nadie más. ¿Por qué estaría Juan interesado en conocer el significado de ese libro? Porque Juan sabía que en ese libro estaba la historia profética de las naciones de la tierra, y en ese libro estaba también la historia profética de la iglesia del pueblo de Dios aquí en la tierra. También Juan sabía que en ese libro estaba escrito el destino de todas las naciones y el destino de la iglesia. En otras palabras, desde el mismo principio, Dios ya sabía lo que iba a acontecer en el planeta Tierra, y desde el mismo principio Dios ya sabía qué seres humanos van a vivir en su reino por toda la eternidad. Y en ese libro están escritos los nombres de todas las personas que van a vivir en el reino de Dios. Y además de la historia profética de las naciones y de la iglesia escritos en ese libro, están también los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios y todas las providencias de Dios para los habitantes del planeta Tierra. Eso fue lo que escribió la señora White en el año de 1898. Cuando Juan estaba desconsolado porque no vio que algún ser del cielo pudiera abrir el libro, nos dice el capítulo 5 del versículo 5 de Apocalipsis que un ángel poderoso lo tocó y le dijo: Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Wow! ¿Qué seguridad se le dio a Juan? Juan, el caso del planeta Tierra no está perdido. Hay un ser que puede abrir el libro, hay un ser que ha vencido, y el planeta Tierra todavía es propiedad de Dios, y los seres humanos que acepten la muerte de Cristo podrán vivir en el reino de Dios eternamente. Esta fue la seguridad que este ángel poderoso le dio al apóstol Juan. Ahora, pregunto, ¿por qué solamente el Señor Jesús podía abrir el libro sellado? Ya lo vimos, porque Él había vencido. ¿A quién había vencido el Señor Jesús? Había vencido a Satanás, que pretendía ser el dueño del planeta Tierra, que pretendía que todos los seres humanos del planeta Tierra le pertenecían a él, eran súbditos de él. Pero ahora hay un ser que ha vencido a Satanás. Leemos en Mateo 4:8:
que el diablo llevó al Señor Jesús a un monte alto. Y al estar el Señor Jesús con el diablo en ese monte alto, nos dice el Evangelio que Satanás le mostró al Señor Jesús todos los reinos del mundo. Le mostró todas las naciones del planeta Tierra y también le mostró toda la gloria de esos reinos. ¿Qué más nos dice el Evangelio? Luego, Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. ¡Wow! Aquí hay otro ser, aparte del Señor Dios Todopoderoso y aparte del Señor Jesús, que exige adoración, que quiere que otros seres lo adoren. Imagínense ustedes, ¿sabía el diablo que el Señor Jesús había venido a nuestro planeta Tierra para conquistarlo? ¿Sabía el diablo que el Señor Jesús había venido al planeta Tierra para recuperar de nuevo al planeta Tierra? ¿Lo sabía o no? Sí lo sabía. Y sabía cuál sería el precio que el Señor Jesús pagaría para recuperar al planeta Tierra. Y por eso lo tienta. Jesús, tú has venido para recuperar al planeta Tierra. Tú has venido para recuperar todos estos reinos. Y tú estás dispuesto a pagar el precio que sea. Estás dispuesto a morir para recuperar al planeta Tierra y para recuperar a los seres humanos. Mira, Jesús, tú no tienes que sacrificarte. Tú no tienes que morir. El planeta Tierra es mío y yo te lo puedo dar. Y te lo puedo dar fácilmente, sin que tú no hagas ningún sacrificio. Lo único que tienes que hacer es arrodillarte delante de mí y adorarme. Eso es todo. Si tú me adoras, yo te lo voy a dar. ¿Qué contestó el Señor Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se dan cuenta por qué Dios en primer lugar le mostró a Juan que hay un ser en el cielo todopoderoso que es el único que debe ser adorado? ¿Y se dan cuenta por qué le dio la razón de que ese ser podía ser adorado? Porque es el creador y el sustentador de todas las cosas. Ahora, si Dios es el único que debe ser adorado, si otros seres del cielo no permiten ser adorados, ¿podríamos nosotros adorar a un ser humano? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Podríamos adorar a un ser humano? No. ¿Por qué no? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, lo que el libro de Apocalipsis se empeña en demostrar es que en la parte final de la historia de nuestro mundo van a haber ciertos poderes que van a exigir adoración del ser humano. Y uno de esos seres va a ser Satanás, que se va a presentar como un ángel de luz, pidiéndole a los seres humanos
que lo adore. El que adore a Satanás morirá eternamente. Por eso es importante entender el mensaje del libro de Apocalipsis. Y es importante que nosotros desde ahora tomemos la determinación de poner a Dios en primer lugar. Dios es el único que debe ser adorado. Dios es el único que debe ser servido. Solamente el Señor Jesús podía abrir el libro sellado. ¿Por qué? Porque Él murió por toda la humanidad. En Apocalipsis 5:9 encontramos que los 4 seres vivientes del cielo y los 24 ancianos cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Porque el Señor Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida. Porque el Señor Jesús estuvo dispuesto a comprar el planeta Tierra y a los seres humanos con su propia sangre. Por esa razón, Él es digno de desatar los sellos, de abrir los libros y también de ser adorado. En el capítulo 5, versículo 12 del libro de Apocalipsis, también encontramos que un grupo de ángeles, millones y millones de ángeles, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sí? El Señor Jesús es digno de abrir ese libro, es digno de desatar sus sellos, porque Él venció a Satanás y porque Él entregó su vida para recuperar al planeta Tierra y a los seres humanos. Y no solamente es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, sino que encontramos en el capítulo 5 que el Señor Jesús es digno de ser alabado, de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza y también de ser adorado. En Hebreos encontramos el mismo mensaje en el capítulo 2, versículo 14, donde dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gloria a Dios, porque el Señor Jesús estuvo dispuesto a humillarse,